Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Bueno, es nuestra ponencia, como decía Álvaro, se llama Alternativas de Formación en Ciudadanía ante la crisis del liderazgo en el Quindío. Que asistimos entonces a una crisis global, al mismo tiempo que a una oportunidad gigantesca también en el ámbito global. Por un lado, vemos cómo la hegemonía de mercado de manera sutil y cognitiva, pero también en lo más burdo, se lleva por delante el bienestar colectivo y el entorno natural. Pero al mismo tiempo vemos como una tendencia creciente, tal vez pareciera invisible, pero creciente, de micropoderes, de oportunidades, de alternativas al desarrollo, cobran vigencia y se vuelven más visibles, no porque nunca hayan estado, porque son supremamente antiguas. Podríamos hablar de las insinuaciones que hacía un poco Rumi en el siglo XIII, más adelante un poco Krishnamurti, en cuanto a proponernos dejar de diferenciarnos tanto. Y pues obviamente lo más contemporáneo podríamos hablar de Laboratorio de Procomún de Antonio Lafuente, de la parte semántica y de las investigaciones de Procomún de parte de Bollier y de Elinor Ostrom, entre otros. Y por supuesto, ese tipo de abordajes en mal llamado primer mundo se reflejan en territorios tan pequeños como el departamento del Quindío en Colombia, un territorio supremamente pequeño, pero con más de 20 años de sufrir una crisis de liderazgo que hunde, digamos que no solamente la dinámica administrativa, sino también la percepción de liderazgo, ciudadanía y comunidad de una región dentro del eje cafetero o el Triángulo del Café. Por supuesto, eso se refleja en cosas como lo que dice el profesor Gilberto Tobón con respecto a que la corrupción en Colombia es de arriba para abajo, de abajo para arriba y para todos los lados, y no importa el nivel sociocultural que se tenga, parece que estuviera en nuestro ADN, pero hay maneras y hay alternativas de por lo menos de sembrar unas semillas o un ADN diferente. Y eso es lo que traemos en este momento. En este ratico les queremos mostrar una alternativa a ese tipo de postura, a ese tipo de virus, jugando la misma dinámica un poco. Entonces, es en este contexto de panorama internacional, un poco retomando lo que la ponencia anterior refería, un panorama internacional contemporáneo que plantea grandes contrastes y desafíos globales, fenómenos de migraciones, refugiados, conflictos armados a causa de reivindicaciones nacionales, que se entretejen al mismo tiempo con movimientos globalizantes de protección al medio ambiente, a la vida y en defensa del ser humano. Entonces, en un día normal, como podemos ver, por ejemplo, en Madrid, España, una reivindicación en relación a tener una nueva constitución democrática, ¿sí?, frente a unas personas que expresan su postura defendiendo los valores monárquicos de una constitución que fue establecida en plena dictadura en el siglo pasado. Aún así, estos dos grandes contrastes están ahí respetando la vida, ¿sí? Entonces, así como este panorama internacional se presenta un territorio ecléctico, el Quindío, de igual manera, Armenia, su capital, la ciudad Milagro, es un lugar ecléctico. Hemos querido tomar como referencia una medición que hace parte de las ciudades de Armenia, perdón, de las ciudades Cómo Vamos. No, devuélvela, por favor. Gracias. Que toma las 4 dimensiones en relación al entorno económico, al buen gobierno y la ciudadanía, al hábitat urbano y a los activos de las personas,
Y en este orden de ideas, los resultados de esos índices de calidad de vida en la ciudad, lo que presentan son unos indicadores en los cuales se evidencia unas tasas de pobreza altas, un porcentaje alto de informalidad, unos indicadores que desde el año 2016 nos tienen como un territorio donde tenemos una tasa de suicidios alta y donde tenemos índices en la educación en todos los niveles, unos índices de deserción desde la primaria hasta la educación superior muy graves. Entonces es en tal panorama, en ese contexto, donde se plantea una propuesta de formación en ciudadanía, donde a pesar de esas evidencias que presentan ese liderazgo un poco tenido por la corrupción y que no ha logrado fortalecer el territorio desde la gestión público-administrativa, entonces se propone una reflexión con relación a articular una alternativa de formación en ciudadanía activa que pueda liderar procesos de transformación social de abajo hacia arriba, incluyendo atributos ciudadanos que aporten a la solución de problemáticas globales que nos competen a todos los ciudadanos y ciudadanas en el paradigma contemporáneo de la localidad. Bueno, entonces en ese orden de ideas, las categorías conceptuales que se abordaron en esta propuesta para comprender y también entrar un poco en diálogo al generar una alternativa de formación en ciudadanía son, en primer lugar, el concepto de ciudadanía global. Este concepto plantea que las condiciones humanas están por encima de cualquier frontera o barrera territorial. También se abordó la categoría de competencias para el siglo XXI. Este concepto es planteado por la UNESCO, pero lo retomamos para este proyecto desde el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje de la Universidad EAFIT, y allí nos plantean que este concepto transita por una búsqueda de resignificar las habilidades que se espera de un ser humano, tanto en los ámbitos sociales, en el mundo laboral, también cómo resuelve sus situaciones problemáticas en un contexto y en su cotidianidad, y también cómo se hace esa interrelación con su entorno. Abordamos otra categoría que es la de la innovación social. Esta categoría nos invita un poco desde donde la abordamos. Es una invitación a cuestionarnos esos aspectos o condiciones culturales que se colaron en el quehacer diario, particular y también en el colectivo, por supuesto, y que representan unas ideas digamos que ya están en nuestros sentidos comunes de lo que genera bienestar. Y desde este concepto lo que planteamos es precisamente complejizar y problematizar un poco esos sentidos comunes y encontrar nuevas formas para proceder. También abordamos la categoría de acción colectiva. Está entendida como la suma de tres componentes, que es el aspirar, el multiplicar y el pertenecer, y que nos permite, estas tres categorías, encontrar divergencias y convergencias en nuestras relaciones humanas. Para terminar, trabajamos la categoría de cultura ciudadana, la cual digamos, no está enunciada como esa tecnología de gobierno que se popularizó en los 90s con la alcaldía de Mocus y que el profesor Eduardo Restrepo de la Universidad Javeriana enuncia como la ortopedia ciudadana, sino por el contrario, entendemos esa cultura ciudadana como ese escenario para poner en tensión esa relación entre ciudadanía y cultura, que es allí
¿cierto? En esas grietas que se dan esa relación, donde vemos que se gesta ese entramado simbólico en el cual está inmersa la sociedad. Entonces, para hablar un poco de este escenario de co-creación que se gesta, entonces primero tendríamos que relacionar lo que venimos mencionando mis compañeros y lo que también encontramos en esas categorías conceptuales, en esa búsqueda que teníamos todos por conectar ese debate alrededor de la cultura y alrededor también de la ciudadanía. Y es allí precisamente en ese debate donde encontramos este espacio de reflexión y también de co-creación que denominamos el Diplomado en Cultura Ciudadana, Cultura, Ciudad y Territorio. El objetivo que tenía este diplomado era entregar herramientas y elementos tanto teóricos como metodológicos y tecnológicos para el diseño de estrategias que estuvieran orientadas a la transformación del territorio. También se buscaba que fuera un proceso colaborativo, que fuera el escenario para la gestación de nuevos líderes y también que allí se detonaran proyectos de comunidad que transformaran y aportaran al bienestar. Este diplomado estaba compuesto de 16 semanas. Esas 16 semanas correspondían a 144 horas que tenían una distribución de 64 horas presenciales y 80 horas de trabajo en el proyecto comunitario que estaba haciendo cada uno de los participantes o grupo de participantes. Bueno, los actores que se involucraron en la concepción de este diplomado hacen parte de lo que también construimos como la Red de Cultura Ciudadana del Quindío. Esta es una iniciativa ciudadana que busca generar y promover el trabajo en red, articulando lo que algunos autores han denominado como la cuádruple hélice y que lo conectó mucho con la charla que abrió estos debates de formación en ciudadanía. Y es vincular el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia, ¿cierto? A través, ¿cierto? La red está organizada o estructurada a través de una secretaría técnica donde hay representantes de cada uno de los sectores y la secretaría es la encargada de coordinar y ejecutar el plan de acción. Este plan de acción se construye con representantes de todos los miembros a inicio de cada año y también busca que sea un proceso muy horizontal y que vincule a todos los sectores. Por ejemplo, aquí en la foto tenemos una de esas sesiones de trabajo donde estábamos consolidando el plan de trabajo y en esta oportunidad participó la alta comisionada para la paz del eje cafetero de la Presidencia de la República. Fue una reunión en el despacho de la Alcaldía de Armenia y podemos ver allí, entre otros participantes de la red, los que en ese momento eran los voceros de la Secretaría Técnica. Entonces encontramos los voceros de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la Universidad de San Buenaventura, de la Corporación Universitaria Remington, por parte de la academia, ¿cierto? Por parte del sector público tenemos ahí a Gobernación del Quindío, a la Alcaldía de Armenia, a la Secretaría del Interior, al Departamento de Prosperidad Social. Ya por la parte del sector privado están empresas como Asobicol Seguros, Serviconli, la Zona Franca del Quindío, y de la sociedad civil tenemos representantes de colectivos feministas, de juventudes, de colectivos ambientales. Entonces, metodológicamente, el diplomado buscaba articular un modelo por competencias, pero también una pedagogía crítica, y esa conexión debía darse a través de un trabajo que fuera por proyectos, ¿cierto? Lo que denominamos los proyectos comunitarios o PDC, como lo llamábamos un poco allí dentro del diplomado. Esos proyectos debían ser contextualizados, responder a una situación problemática o necesidad de una comunidad o grupo social en la cual los participantes estuvieran inmersos. Y también buscábamos allí, dentro del diplomado, generar una praxis, ¿cierto? Lo que diríamos como
una práctica guiada teóricamente a través de esas herramientas y posibilidades de diálogo y construcción que se daban semanalmente en los encuentros del diplomado. El diplomado se estructura entonces con 5 características que eran esenciales, que ustedes pues la están viendo en este momento en pantalla. Una, que era un proceso teórico-práctico mediante el cual los participantes diseñaban un proyecto de comunidad y en este proceso ellos adquieren conocimientos sobre su territorio y reflexiones sobre su territorio y el cómo intervenirlo. También era un proceso con múltiples ambientes de aprendizaje enfocado al pensamiento crítico del territorio. Cuando hablamos de múltiples procesos de aprendizaje es porque los participantes trabajaban in situ, ¿cierto? En sus comunidades, en el lugar que habitan cotidianamente, pero también porque los escenarios académicos iban rotando por diferentes universidades o instituciones y estaban direccionados de acuerdo también a las fortalezas de cada universidad, como talleres, foros, trabajos o actividades más participativas, etc. También era un proceso que buscaba encontrar y explorar soluciones innovadoras a problemáticas sociales en el territorio que cada uno de los participantes habitaba. Se pretendía también como un escenario de intercambio de experiencias significativas entre actores involucrados al proceso y que este mismo fuera el escenario de intercambio académico. Y como lo dijimos también hace unos minutos en el objetivo del diplomado, pues queríamos fortalecer el liderazgo social desde esa perspectiva de trabajo en red, ¿cierto? Donde se articulara los diferentes sectores, academia, sector público, sector privado, sociedad civil, y que esta red, pues además del diplomado, siguiera fortaleciendo otras actividades y otras iniciativas de cada uno de los participantes. Bueno, logros parciales del diplomado y teniendo en cuenta pues de que este diplomado termina a finales de año del semestre pasado, entonces vamos a hablar un poquito de esos logros hasta el momento. Entonces, uno que para nosotros nos parece vital, pues es la misma concreción de un diplomado donde todos los costos eran asumidos por las diferentes instituciones que eran miembros de la red o que son miembros actualmente de la red y los participantes no tenían que hacer ninguna contribución o aporte económico a ninguna de las instituciones ni a la red. También nos parece importante resaltar que para la convocatoria al diplomado se presentaron 222 solicitudes en 3 semanas que tuvimos de convocatoria. De esas 222 solicitudes, 150 fueron preseleccionadas y de esas 150, 140 ya tenían una idea de lo que podría ser ese proyecto de comunidad. El diplomado en un comienzo se pensó para 50 personas por las capacidades también de las instituciones, pero se logró al final, después de muchos diálogos, ampliar el cupo a 100 personas. Durante todo el diplomado, además de estas 100 personas que estaban inscritas pues como formalmente inmatriculadas en el diplomado, participaron otras 119 porque los foros y las actividades eran abiertas y en ese, digamos, entre participantes y asistentes que de pronto estuvieron 1 o 2 o 3 sesiones, digamos que sumó 219 personas que tuvieron al menos una participación en el diplomado, en alguna de las charlas, en alguno de los foros. También nos parece importante resaltar que al final del diplomado se logran consolidar 80 proyectos de comunidad que agrupamos en 8 ejes temáticos. Esos ejes temáticos eran educación ambiental, ambiente, comunicación y educación, identidad y gestión cultural, innovación social y cultura organizacional, participación ciudadana, comportamientos sociales, género y diversidad. Ahí podemos ver en pantalla los porcentajes de los proyectos que estuvieron en cada una de estas categorías, siendo pues ahí como la categoría con más proyectos, la identidad y gestión cultural.
digamos que eso mismo nos ayudó bastante en unas reflexiones que estamos haciendo ahora, y es ver cómo la noción de cultura ciudadana o de cultura y ciudadanía entonces está muy vinculada, o por lo menos en un alto porcentaje, a procesos de creación artística, identitarios, de gestión cultural. Muchos de los ejercicios que se plantean en los proyectos eran prácticas o intervenciones como actividades en eventos culturales, en eventos también académicos, muralismo, poesía, campañas publicitarias sobre la identidad quindiana, entre otras. Y es de resaltar que uno de los proyectos se logra financiar a través de la Secretaría del Interior del Quindío, culminando el diplomado. Este es el Imagina Fest, Vivir el Territorio. Era un evento con enfoque de género que estuvo enmarcado en la Semana de la Participación Ciudadana, y el cual tuvo 400 asistentes, 200 charlas de invitadas y charlas tipo TED, y tuvo talleres que eran colectivos, ¿cierto?, entre los participantes, que incluía cartografías corporales, círculo de mujeres, escrituras colectivas, entre otras. Por supuesto, como cualquier proceso humano, tuvo unos aciertos muy interesantes que nombraba ya mi compañero. Por ejemplo, la diversidad amplia de proyectos muy relacionados de manera estrecha con las principales problemáticas que afectan actualmente a la ciudad de Armenia y al departamento del Quindío. También evidenciar como decía en una entrevista que le hice hace un tiempo, el creador de una alternativa al desarrollo en el Quindío que se llama Pan Rebelde, en torno a soberanía alimentaria, decía que era más importante, digamos, que darle visibilidad a lo que nos une, mucho más que a lo que nos separa. Y eso lo pudimos ver mucho más pues súper fuerte, con un ímpetu bastante fuerte en el diplomado. Y por supuesto lo que decía mi compañero de más de 200 personas inscritas, y la alianza interinstitucional, que es un hito bastante importante en un departamento con altos índices de falta de asociatividad o de resistencia a asociarse, donde es súper común que en las familias uno de los mantras que se promueve es sociedad ni con las cobijas. Por supuesto, dentro de las oportunidades de mejora, incluimos que pudo haberse, y para próximas versiones se puede incluir con mucha más fuerza, una promoción del autocuestionamiento de creencias limitantes, de representaciones sociales, o de eso conectado a lo que el profesor Martínez de la Universidad de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía llama Imaginarios Atávicos, conectado a representaciones sociales, como invitarlos, incitarlos a cuestionar sus propias creencias que en este momento afectan la cultura ciudadana. Finalmente, pues nos encontramos con esta propuesta que logró tejer más cosas que nos unieran en el Quindío, a pesar de todas las diferencias y a pesar de los diferentes objetivos que cada una de las organizaciones públicos o privadas o academia pudieran tener. Logramos encontrar un punto común, y es educar para una ciudadanía global. Entonces, todas estas organizaciones consideramos que se debe fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo responsable, el respeto de los derechos humanos, individuales y sociales, la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos y la participación ciudadana. Igualmente, la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. Y esto, pues, más allá del discurso, se vio reflejado en todo esa asociatividad que se logró durante el año pasado,
con estas iniciativas de innovación social que, retomando la ponencia anterior, empezaría a llamar innovación ciudadana, como la galería, lo que fue la galería Makerspace, lo que es la Casa Cultural Feminista Yucasa, las iniciativas como Pan Rebelde, y como enmarcado en todas estas otras, en el apoyo y en la articulación con las otras instituciones que hemos nombrado anteriormente. El año pasado, entonces, pues se realizaron estas iniciativas de manera presencial. Este año tenemos un reto que es realizar el curso de diseño de proyectos comunitarios, que inicia este fin de semana. Va a ser un curso de manera virtual, así que lo que hemos también aprendido durante este simposio en diferentes ponencias acerca de la construcción de ciudadanía virtual nos va a aportar mucho. Ahora sí, pasa a la siguiente, gracias. Para hacer como estas reflexiones de por qué el liderazgo, para qué. Es decir, por qué apostar a la formación local que promueva la convivencia planetaria en un contexto local. ¿Por qué consideramos que apreciar la diversidad que la diversidad engloba culturas, identidades, afiliaciones, contextos, circunstancias, capacidades y estilos diferentes? ¿Cómo poder encontrar objetivos comunes en esas ciudadanías y para qué? ¿Cómo lograr que todo ese proceso de formación que tenía un marco de lograr fomentar unas maneras de pensar, de trabajar en equipo, de lograr soluciones a las problemáticas del contexto, una aplicabilidad en el contexto, lograr fomentar la autogestión, y todo esto enfocado en que las acciones de los ciudadanos y las comunidades vayan en aras del logro del bien común, de pronto movilizando de abajo hacia arriba esas acciones que no encontramos en nuestro territorio, y pues todo lo anterior en el marco de la reconstrucción de la sociedad colombiana en la era del posacuerdo. Entonces, ese fue el ejercicio que pudimos realizar. Muchísimas gracias por la atención. Quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias a Carlos, Nelson y a Claudia por la presentación. Bien, vamos a revisar un poco cuáles son como los comentarios que se han venido haciendo. Bueno, generalmente no hay preguntas, hay más bien como comentarios asociados a que es muy interesante, que muchas gracias, que digamos que está muy bien lo que se ha planteado. Yo sí quisiera hacerles una pregunta, y es que un poco quedé como con la sensación de, bueno, ¿cuáles son las condiciones del departamento de Quindío que los motivan a ustedes a precisamente plantear este tipo de proyectos, a generar esta iniciativa del diplomado? Porque claramente antes de plantear la necesidad de generar, digamos, escenarios de formación en ciudadanía, es importante un poco partir de, bueno, cómo está la cosa en la actualidad, cuán grave es la situación o cuáles son como las situaciones, ¿no? Corrupción, un poco falta de liderazgo, un poco ausencia de sociedad civil organizada, etcétera, como cuáles son esas condiciones que de alguna manera justifican todas las acciones que ustedes han venido planteando. No sé quién quiere responder. Muy a grandes rasgos, si me permiten, digamos que lo decíamos de manera muy escueta, es cierto, Álvaro, pero hablamos de más de 20 años de una falta de liderazgo administrativo, municipal y departamental mínimamente decente, sólido,
y que promueva eso mismo en la ciudadanía. Entonces, 20 años en que es un ciclo de ida y vuelta, de maquinarias, de destituidos, de corrupción, etcétera, y eso obviamente se ve manifestado, se ve proyectado en la ciudadanía, en que los procesos, en que varios procesos ciudadanos empiecen en forma de manera muy interesante, pero terminen permeados o viciados tal vez por esta misma dinámica que hay en el poder local. Y ahí para complementar, pues teniendo en cuenta que algunos de nuestros gobernantes, tanto municipales como departamentales, han tenido que, o sea, han tenido que dar cuentas a la justicia y entonces afrontar, quedan destituidos, hemos tenido vacíos de poder que definitivamente hacen que los procesos ciudadanos se dificulten mucho. Vale, y otra pregunta que tengo es, bueno, ustedes son conscientes de que el discurso de la cultura ciudadana, como lo menciona Carlos, tiene, digamos, unas particularidades, ¿no? Y siguiendo un poco la propuesta de Restrepo, son dispositivos, son discursos, ¿sí?, que generan una serie de prácticas y estas prácticas son normalizadoras, son disciplinantes. Y esto ha tenido una crítica bastante fuerte. ¿Ustedes qué posición tienen frente a este tipo de postulados críticos a la cultura ciudadana? Yo quiero iniciar ahí. Y ya mis compañeros, pues si quieren complementar algo o aportarme algo también ahí al debate. Bueno, digamos que la red de cultura ciudadana, en la cual sea el marco del diplomado, incluso este año uno de los ejercicios es poner en cuestión esa etiqueta, ¿cierto? La etiqueta de cultura ciudadana. Surge definitivamente dentro de la institucionalidad, ¿cierto? Y de cierta forma aprovechamos ese concepto de cultura ciudadana para hackear un poco y poner al debate, como le decíamos, esa tensión entre cultura y ciudadanía, pero amarrado obviamente a una institucionalidad que como bien lo dice Eduardo Restrepo cuando habla de cultura ciudadana, pues pareciera que todo recurso puede estar allí destinado. Entonces, aprovechando un poco también esa institucionalidad, queríamos poner al debate precisamente esa tensión, ¿cierto? Ese diálogo que hay entre ciudadanía y cultura. Y este año, entre los ejercicios que se han hecho dentro de la red, ya pues posterior al diplomado, precisamente estamos cuestionando la etiqueta de cultura ciudadana, también muy desde lo que mis compañeros decían, el discurso político de la cultura ciudadana y cómo pues también a través de ese discurso se han generado unos imaginarios de que la cultura ciudadana o digamos el planteamiento de la cultura ciudadana como el portarse bien, como el no tirar basura y cómo podemos llevarlo a debates que de verdad promuevan el cuestionar, el problematizar, el poner en el escenario las problemáticas de los territorios. Entonces, creo que esa sería como más o menos la respuesta que estábamos también incluso, y lo estamos todavía planteando en la red, ¿cierto? Cómo construir una red también sin etiquetas, ¿cierto? Sin esa etiqueta, pues, que surgió obviamente desde la institucionalidad, pero que también queremos, pues, como ir soltando un poco eso. Vale, gracias. Hay una pregunta de Farley Ruiz. ¿Cómo se puede consolidar esfuerzos de otras universidades y comunidades que están realizando los mismos procesos y movilizaciones? Hay diferentes maneras. No sé si Paola quieres empezar. Sí, yo creo que básicamente es importante lograr un propósito común. Cuando se tiene un propósito común, se pueden lograr las cosas. Si entre todos se hacen acuerdos y se ceden las voluntades y se llegan a consensos, no tanto de las mayorías, porque a veces la mayoría pues deja rezagada, ¿cierto?, esas minorías,
sino lograr consensos como una sociocracia. Entonces, yo creo que esa es una posibilidad, la mejor posibilidad de movilizar las acciones. Hay otro abordaje de pronto, como en ciertas herramientas. Hay un libro que se llama 1+1 100, que tiene que ver con diseño, colaboración por diseño, como decodificando la colaboración, que se basa en algunos procesos del Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica y habla de algunas dinámicas donde es estratégico desde el inicio establecer cuáles son los beneficios de estar dentro de ese tipo de alianza y ir refinándolos hasta que se vuelvan lo suficientemente atractivos para que una persona quiera entrar y a la vez no quiera salir. Y eso, por supuesto, incluye a las alianzas interinstitucionales. Yo sumaría que también esta red es una red de amigos, ¿cierto? Yo creería que todos incluso somos muy cercanos, pues sí, representamos unas instituciones que a la larga como que movemos también muchas veces como unamos aquí, pero creo que es también como la confianza, la amistad que hemos generado en esta red y que buscamos que no sea como una red con protagonistas, ¿cierto? Como el protagonista va a ser esta institución o esta lidera, aunque hay una secretaría técnica, ¿cierto? Que de pronto incluso es más por los espacios que podríamos tener algunos en las instituciones para darle un poco más de tiempo a la red, pero siempre tratando de que los protagonismos los tengan todos, ¿cierto? Todos los que hacemos parte, todas las instituciones que hacen parte y no pues como una en especial, ¿cierto? Entonces creo que eso es importante porque cuando alguna institución falta, pues aunque se genera un vacío, ¿cierto? Desde los aportes que hacía, pues la red puede seguir, ¿cierto? Y pues busca sumar. Entonces creo que eso también es algo muy particular de la red. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.